un mensaje de Dios, un mensaje de Dios, de la deidad en su conjunto. La deidad en su conjunto. Dios es uno, en tres personas. Entonces, la venida de Cristo, de humanarse, venir a la tierra, venir a salvarnos, venir a morar con el hombre, entiéndase que nosotros llamamos primera persona, segunda persona, tercera persona. Eso, en realidad no encontramos ese concepto en la Biblia de esa jerarquía. Son tres personas y nosotros, los humanos, necesitamos ponerle nombre, ponerle títulos a las cosas para poder hablar de ellas. Y por eso es que nosotros hemos puesto eso de persona uno, persona 2, persona 3, con esos rangos que la Biblia no le da. La Biblia dice Dios es uno en tres personas. Yo no sé la Biblia no me dice cuál es primera persona, cuál es segunda, cuál es tercera. ¿Ve? Claro, la Biblia, Jesús, eso hablaba mucho, escuche bien esto, Jesús hablaba mucho de su Padre, de su Padre. Entonces, partiendo de allí, nosotros decimos, bueno, entonces vamos a poner que hay uno en la cabeza, y otro en segundo, y otro en tercero. La Biblia en sí no coloca a Cristo como en jerarquía de segunda, ni al Espíritu como de tercera. La Biblia más lo refleja iguales. Ok, ahora la venida de Cristo a la tierra, al mundo, escuche bien eso es la manera de Dios hablar al universo en su conjunto y a nosotros los seres humanos, hablando. Entiéndase eso. Recuerde usted de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Escuche bien eso. La Biblia es la palabra de Dios. A Cristo se le llama la palabra hecha carne. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo en adelante. En el principio era el verbo. Y lo que está diciendo en el principio era la palabra. Aquí es diciendo que esa palabra es una persona. Le está llamando palabra es a Cristo. En el principio era Cristo, pero le está llamando palabra. Ve el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Por qué está diciendo con Dios? Porque Juan está hablando de un personaje que está con nosotros. Y recuerde usted que sobre todo Apocalipsis es que está quitando cortinas, está quitando forros, como cuando usted le dan un regalo y lo envuelven en muchos papeles. Eso es lo que Juan le da la impresión de que Cristo está envuelto en muchos papeles. Yo vi en cierta ocasión, pues, un juego que hacían un regalo pequeño de un reloj, pero lo envolvían en una caja grande que cabía allí microwave, un microondas o un televisor, o sea, grande. Y era para divertirse, tenía allí, estaba lleno de papeles y la gente gastaba mucho tiempo quitando papeles, quitando papeles, quitando papeles. Y en algunas ocasiones el juego no tenía dentro nada, pero el que salía agraciado pues tenía al final algo pequeño. Tenía allí algo del tamaño de un reloj cuando la caja era grande allí, que cabía una nevera pequeña. Así es que Juan ve a Cristo. Lo ve que está envuelto en muchos papeles y él está interesado en que lo vean como él es. Y es que Cristo vino pues envuelto en carne. Entonces cuando está allí diciendo, Dios no ha hablado por el Hijo, lo que está diciendo es, entiendan que ese personaje que tienen allí es Dios que ha ido. Y de esa manera Dios, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, si queremos decirle así, Dios, la tres personas, nos está hablando enviando al Hijo, o sea, la venida del Hijo y su obra y su ministerio. Nos está hablando de Él con su venida, nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo ha venido y ha hablado. Recuerde que el Hijo habló en Génesis capítulo 1 cuando hizo la creación. Fue Él quien habló, pero no lo habíamos visto. Pero ahora ya después,
de 4000 años, ahora vino al mundo. Y esa venida y su mensaje y su obra de salvación, eso es un mensaje, eso es un discurso que Dios está dando a los hombres, está dando a la humanidad. Así que entonces dice aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, los profetas Moisés, Isaías, Jeremías, otros, hablaba. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 2. Ahora, ¿quién es el Hijo? Según esta carta dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Dios lo constituyó heredero de todo. Cristo heredero de todo. Escuchen más lo que dice bien, mamás. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Así que entonces Dios hizo el universo, ¿ve? Mediante Cristo, mediante el Hijo. Pero el universo es dinámico, no es estático. ¿Cómo sabemos que es dinámico? Bueno, porque recuerde usted, no solamente aumenta la población mundial humana, pero animales, pero no solo eso, pero está en movimiento la producción de alimentos, está en movimiento la producción de alimentos. ¿Cuánto alimento se produce para los animales? ¿Cuánto alimento se produce para los seres humanos? Eso es movimiento y eso es creación. Entonces, Cristo crea y sostiene, entiéndase eso, que existe una relación, una religión que se llama deísmo. Esa religión propone de que Dios existe y propone que Dios es el creador de todo, pero que la creó tan perfecta que simplemente como un reloj suizo, que no necesita ya que lo atiendan, porque Él está engranado, tan perfecto que Él realiza su propio movimiento. Eso se llama deísmo. O sea, Dios creó el mundo y el universo es tan perfecto y tiene un engranaje tan perfecto que Él le hizo que Él opera su propio movimiento. Y Dios no tiene que estar moviéndolo allí. Eso es un error, eso no es verdad. El universo es creado y sostenido y la obra de crearlo y la de sostenerlo son iguales. La de crear el universo, o sea, que el universo venga a la existencia, y de sostenerlo son iguales, son iguales. Lo que está diciendo es que el universo es creado por la palabra y sostenido por la palabra. Dios no puede abandonar el universo. Simplemente si lo abandona, se desgrana. Lo crea y lo sostiene. Y crear y sostener es lo mismo. Si no lo sostiene, él se desvanece. Así que eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo es el universo. Escuche bien, eso es. Por quien asimismo es el universo. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo, de la gloria del Espíritu Santo. Él es el resplandor, o sea, se pone, dijimos anoche, de que Cristo es el creador de los ángeles y de todos los seres del universo, los seres inteligentes. Y cuando lo hace, entonces se queda porque es el pastor de ellos y tiene que pastorearlo, tiene que estar con ellos pastoreándolo. Como los pastores de la antigüedad tenían que convivir con las ovejas, tenían que estar allí, porque la oveja es un animal, el más indefenso de la creación, que no sabe buscar agua, no sabe buscar comida, no sabe trepar, no sabe nadar, no sabe volar y no sabe defenderse y no sabe buscar comida, como otros animales que caminan cientos de millas, miles de millas, lo que sea. Hay aves que vuelan, le dan la vuelta al mundo buscando comida, buscando otra estación. La oveja no sabe. Si se le acaba el agua, allí donde está y se seca, muere de sed allí, no sabe buscarla. Y si se come la hierba que está allí, hay que llevarla a pastos nuevos, porque si no ella se queda y se muere allí.
Entonces, los seres inteligentes que Dios crea necesitan un pastor que le haga. Por eso es que la Biblia nos presenta a Cristo como pastor y a nosotros como ovejas, porque los seres creados no podemos vivir sin Él. O sea, nosotros no fuimos creados allí en el principio, solo. Eso no vaya a caer en eso. Es creado y sostenido, o sea, y el haber sido hecho allá y el sustento de hoy valen igualito, igual. Si retira el sustento de hoy, entonces se muere todo. Es decir, la palabra de Él crea y sostiene igual para que esté en pie las cosas. Tienen que entender eso. ¿Ve? Entonces dice aquí, de Cristo, o Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la parte que, escuche bien esto, la parte que las obras creadas pueden ver. O sea, a Dios le queda demasiado grande a las criaturas, a todas las criaturas, a los ángeles y a todo. Así que el Dios que ha visto los ángeles, es a Cristo. El Dios que ha visto los ángeles es a Cristo. Era frente a la puerta del trono de Cristo, a donde estaba Lucifer. Fue con su jefe, el que él conocía, que él se levantó. Lucifer era con Cristo. O sea, las obras creadas, toda la obra creada, Dios en su estructura como Él es en la eternidad, es un ser creado, no puede verlo, sino que Dios tiene que condescender y achicarse y volverse que puedan verlo. Entonces Cristo creó los ángeles y entonces viene y tiene que estar como ángel, es su pastor, es quien lo cuida y que pueda ser visto, comunicarse y interactuar con ellos. Así estando allí, es en la Biblia el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová. Con los hombres, también Cristo fue el que creó a Adán, y ahora nosotros, para poder ver a Dios, lo vemos en Cristo, porque Él es el ser humanado. Escuche, el ser humanado. Cuando se hace humano, entonces ahora se vuelve la humanidad de Cristo. La humanidad, grábese esto, es como la luna, que la luna no produce luz, no produce luz. Es una pantalla donde se refleja la luz del sol que sí produce luz. Si la luna es un cuerpo de tierra, y el sol es una estrella. Así que Cristo es Dios y la humanidad de Cristo, allí entonces se reflejaría la gloria de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la misma gloria de Cristo se reflejaría en la humanidad, traducida que podamos verla nosotros. Por eso que Juan dijo en Juan capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. Cuando dice nadie, está diciendo nadie. Nadie. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, o sea que es de la deidad, Él, dice Juan, es quien lo revela. Allí se revela. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, allí que le preguntaron, muéstranos al Padre. Cristo le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy contigo, porque lo que puede verse de la deidad, yo soy quien lo reflejo, es lo que le decía a Felipe. Yo soy quien reflejo a Dios. A mí, esa es mi función. ¿Ve? Así que entonces Hebreo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, imagen de la sustancia. La sustancia es una cosa y la imagen es otra. Escuche bien, Cristo se hizo humano y se quedará humano para siempre. Se quedará para siempre con la humanidad por una razón. Porque Cristo vino para salvar al hombre, a adoptarlo. Cuando Cristo se hizo humano, entonces en él habitaba y habita
toda la plenitud de la deidad, pero se ha puesto vino que nosotros podamos interactuar con Él. Y se queda así para que interactuemos con Él para siempre. Esa es la segunda razón para que interactuemos con Él para siempre. Segunda razón. Y la primera es para unir a la humanidad con la divinidad. Esa es la primera razón. Para unirlo. O sea que Dios se hizo familia del hombre en Cristo. Cuando Cristo viene y se hace humano, el hombre se hizo familia de Dios. Dios se hizo familia del hombre. ¿Ve? Ok. Entonces dice aquí, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Escuche esto que voy a decir. Quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. O sea, creó todas las cosas. Usted hace un edificio y usted se va, no tiene que venir más, él quedó parado. Te hace un canal y se queda allí. Usted siembra una mata y se va. Te hace cualquier construcción y se va. Dios con el universo no puede hacer eso. Si se va, todo se esfuma, no queda nada. Se tiene que crearlo y sostenerlo. Y la palabra es que lo sostiene, está en pie, porque la palabra, escuche bien eso, de Dios, ella crea y sostiene. Y la Biblia le llama a Cristo la palabra que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, ¿ve? Entonces, mire lo que dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ve? Eso tenemos que entenderlo muy bien con respecto a Cristo. Escuche bien eso. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 4, que vamos a llegar prontito allí en Apocalipsis 4, pero quiero que veamos esta situación del número 3 para que entendamos en la Biblia sus implicaciones. Y es que en Apocalipsis 4, uno dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y en ese trono que Juan vio en el cielo, había uno sentado. Ese es Cristo. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto en esmeralda. Note que el que estaba sentado en ese trono no era el Padre. Quien estaba sentado en el trono del cielo que Juan vio, está sentado, dice, está sentado uno, ese es Cristo. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Te está oyendo mucho 7. Tiene que entender la implicación, eso no es aritmética. Escuche bien. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Escuche bien, así que había 24 tronos alrededor del trono. Había un trono, había uno sentado. Ese que estaba sentado es Cristo. Juan no vio más nada. Ok, había este, 4 seres vivientes también alrededor del trono. Estos 4 seres vivientes alababan sin parar, alababan sin parar. Mire lo que dice este Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Tenían 6 alas. Estos 4 seres vivientes tenían 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Los seres vivientes tenían 6 alas. ¿Ve?
Recuerde que uno era semejante a un león, el otro semejante a un becerro, el tercero tenía como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Escuche bien esto, los cuatro seres vivientes. ¿Sabe bien? Estos seres vivientes tenían 6 alas. 6 alas. Grábese esto. Y alrededor del trono estaban, alrededor y por dentro, los seres vivientes, con sus alas, estaban llenos de ojos. O sea, todo lleno de ojos. Los seres. Escuche. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, que ha de venir. Ahora, ¿quién es este? Este es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el Señor Dios Todopoderoso. Grábese eso. ¿Quién es ese personaje? Cristo. ¿Por qué cosa? Porque dice que ha de venir. Y aquí la venida está relacionada directamente con Cristo en su segunda venida. Eso tiene que quedar acá. El Señor Dios Todopoderoso. Había un trono en el cielo. Había uno sentado, uno, no tres, había uno. ¿Ve? Y era el que ha de venir. Escuche bien esto. Estos cuatro seres vivientes tienen 6 alas y dicen santo, santo, santo 3 veces. Esto es una repetición de Isaías 6. En Isaías capítulo 6, dice que eran serafines. ¿Y que tenían? 6 alas. ¿Y qué hacían con las alas? Que con 2 se cubrían los pies, en Isaías 6, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Pues aquí mismo están estos. Allá no dice que estaban llenos de ojos, aquí, pero son los mismos. Y dicen santo, santo, santo 3 veces. ¿Ve? Esa es la deidad, el 3. Ahora, este 3 aparece en la Biblia en muchos lugares. Vamos a verlo en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Dice allí, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre. Y su número es 666. O sea, son 36. ¿Qué hace el 3 acá? Entonces ya usted sabe que acá no es aritmética, que aquí lo que está es una aspiración de engañar, de hacerse pasar por. Aquí hay un personaje que es la bestia y la bestia tiene aquí un número que es 666, o sea, 36. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. El 17 dice así, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Número de su nombre. O sea, es un número, dice un nombre, es un nombre. ¿Ve? Pero es un número. O sea, el nombre da un número. ¿Ve? Y es 6 3 veces. Escuche bien esto. Yo quiero que presten atención a esto. Este 3 aquí tiene una intención de engaño, de usurpación. Hay una intención de engañar, de hacerse pasar por. Por eso se le llama el anticristo. Es un ensayo hasta el cansancio, hasta alcanzar la perfección, solamente que es un engaño de parecerse a Cristo. La intención es engañar en nombre de Cristo, engañar en nombre de Dios, hacerse pasar por Dios. Es un impostor, ese 3. Veamos lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, 13 dice, escuche bien, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué 3? Usted lee y no está informado y dice, oh, 3, wow, 3. No, 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 no. El 3 acá tiene teología, no es aritmética. Aquí hay un proyecto oculto.
Este es un impostor. Este es alguien que simplemente, es el mismo 3 del versículo 13, el número de la bestia. Aquí este 3 es para engañar. ¿Ve? Debe saber eso. Porque el 3 la Biblia lo presenta como la deidad. Aquí hay alguien que se está haciendo pasar por la deidad. Y una de las razones del libro del Apocalipsis es porque el último engaño, el último que va a haber, es que va a ver, escuche bien esto, es que van a venir Cristo en la nube del cielo, será el fin del mundo, y hay un falso Cristo que le precede, que viene antes, escuche esto, y es cristiano, lo vamos a ver luego, es cristiano. ¿Ve? Ese Cristo que viene, escuche bien eso, ve, se hace pasar por Dios, reclama el título de Cristo y de Dios, pero necesita que haya alguien que lo promueva en la tierra. Alguien en la tierra que simplemente es un profeta humano. Y ese profeta humano es cristiano. Es decir, no solamente cree en Cristo, sino que es un sistema cristiano, una religión cristiana, ¿ve? Con Biblia y todo, el falso profeta, porque es un proyecto cristiano. ¿Ve? Así que hemos visto eso en el 3. En el 7 ya le hemos hablado. En el 7 ya le hemos hablado. ¿Ve? La creación en 7 días, Apocalipsis, ya lo vemos todo aquí. Dice que delante del Cordero hay, tiene los 7 espíritus de Dios, tiene 7 ojos. Hay muchos 7 que vamos a ver sobre el 7. Sobre el 10 hemos visto los 10 mandamientos, que eso representa que los 10 mandamientos son, escuche esto son el resumen de toda la Biblia, los 10 mandamientos. Así que debe haber también un intento de falsificación. ¿Por qué? Porque la estatua de Daniel 2 tiene 10 dedos y la bestia de Daniel 7 tiene 10 cuernos. Así que debe haber un intento de usurpación, de impostor, de engaño, usando estos números. Si cuando usted ve estos números, 10 representan la completo de todas las naciones, de todas las naciones. Pero también hay un intento de usurpación en todos estos movimientos. También hemos visto el 12. La nación de Israel fue fundada, los 12 hijos de Jacob. Cristo vino inmediatamente, recogió, vino y buscó 12 apóstoles, no discípulos, apóstoles. ¿Por qué? Porque los muchachos de Emmaús, en Lucas 24, que iban caminando, ellos se les llama que son discípulos. Así que Cristo tenía un grupo grande de personas que trabajaban con él. A los 12 le llamó apóstoles. ¿Ve? 12 apóstoles. ¿Qué pasó con los 12 apóstoles? Escuche bien lo que pasó. Y es que uno de los apóstoles, Judas, pues él, ya sabemos lo que hizo, se perdió. Y luego, entonces, para completar el número, Dios llamó a Pablo. Pero Pablo nunca estuvo con Jesús. Pablo nunca vio a Jesús personalmente. ¿Ve? No estuvo con él. Pablo declara que él es apóstol, no discípulo, sino apóstol, llamado por Dios mismo. ¿Ve? Y con él se completó el número de los 12. Y ya vemos que en Apocalipsis 12 vimos que hay una mujer que tiene una corona de 12 estrellas. En Apocalipsis hay muchas mujeres, pero sabemos que esta es la correcta, porque hay una que le llaman la ramera y otra que son las hijas de la ramera. Pero 12 nos dice que esta es la iglesia, el remanente de Dios. Se pregunta mucho sobre los 144,000. La gente está preguntando, hay una gran discusión. ¿Será literal?
yo eh, no favorezco la idea de que sea literal, aunque le hago saber que yo no le dedico mucho tiempo a esa parte, porque usted no necesita saber ese detalle para salvarse. Lo que usted necesita es, y yo, es el carácter. Pero con la numerología bíblica me ayuda a saber que no es literal. ¿Por qué no? Porque simplemente el 12 en la Biblia, aunque con los hijos de Jacob era literal, con los discípulos era literal, pero significa remanente, remanente. Y el remanente lo que necesita es la calidad, no necesita la cantidad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el número 144.000 es 12 por 12. Simplemente es un remanente grandísimo. Y cuando dice 144.000, recuerde bien que 144 multiplicado por 1000. Y el 1000 es un múltiplo de 10. Así que ya los números le están dando mucha información allí. ¿Ve? ¿Qué es un múltiplo? Es cuando el número bíblico está multiplicado. ¿Cuándo encontramos un número de la Biblia multiplicado? Lo encontramos, por ejemplo, cuando encontramos el 7 y encontramos un submúltiplo de él, que es el ministerio de Cristo, 3 años y medio. Ese es un 7 minimizado. Cuando Elías dijo que no iba a llover sino por 3 años y 6 meses, ese es a propósito que se dio esa cantidad. Dios pudo hacer que lloviera, que no lloviera por 1 año, por 2, por 3, por 4, lo que él quisiera. Pero cuando me dice que por 3 años y 6 meses, ya yo sé que no es aritmético lo que hay de por medio, que lo que hay es un proyecto divino. Porque si Dios cierra el cielo por 7 años, se muere el mundo, se muere de hambre y de sed esa región. Y en misericordia, entonces lo minimiza, pero le deja el 7 en su múltiplo, porque tiene un sello, porque el 7 es un sello. Es para que Elías y los israelitas sepan que el proyecto es divino, que se lo pone en la aritmética del 7. Cuando Israel es llevado cautivo, Judá es llevada cautiva a Babilonia, Jeremías había dicho que ellos iban a estar en la cautividad por 70 años. Jeremías sabía, y los eruditos judíos, que el proyecto era divino por el 7. Eso es lo que llaman múltiplo. ¿Ve? Va a durar 70 años. Si usted leía Daniel 9:2, que cuando Daniel en Babilonia miró los registros de cuando habían estado allí, y miró que se acercaba el año 70 de la cautividad, fue que hizo la oración de Daniel 9. ¿Por qué? Porque oraba simplemente que Dios pudiera realizar lo que había dicho, de que ellos pudieran ser liberados, de pudieran regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque simplemente Daniel sabía que el proyecto era divino, porque estaba envuelto en el 7. Entonces es bueno que entiendas eso. Y lo mismo pasa con el 40. ¿Qué pasa con el 40? Con el 40 nosotros encontramos allí Génesis capítulo 7 y 8. El diluvio, escuche bien eso, fueron 40 días de agua, 40 días lloviendo. Eso es el diluvio, 40 días. ¿Ve? Eso está en Génesis 7:12. Génesis capítulo 7, versículo 12. Dice allí, Génesis 7:12 dice así: hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ve? Dice allí, y el versículo 17 dice así, Génesis 7:17, dice así: fue el diluvio 40 días sobre la tierra. ¿Qué significa el 40? El 40 significa tiempo humano, tiempo del hombre, del tiempo que necesita el hombre para recibir una bendición divina. De ahí que viene la palabra cuarentena,
que cuando traen un producto lo dejan en cuarentena o el ganado en cuarentena. Es el tiempo para que se le quite alguna infección o cualifique para presentarse delante de Dios. Por eso Moisés a los 40 años, es un plan divino, es que él renuncia al trono de Faraón de Egipto y se va por el desierto. A los 40 años es llamado por Dios a dirigir a Israel. A los 40 años en el desierto, Moisés muere de 120 años, dice la Biblia. Y Dios elabora otro plan para Israel. Cuando pasan 40 años en ese tiempo, muere el pueblo que salió de Egipto. Murió. Solamente quedaron Josué y Caleb y los jóvenes y la gente que nació en el desierto. ¿Ve? 40 años en el desierto. De esos son el hombre, para poder entrar a Israel a la tierra, pasaron 40 años hasta que una generación que no tenía fe muriera y otra pudiera entrar. Escuche bien, eso es. Jesús dura 40 días. Jesús sabía cuánto tiempo iba a estar en el desierto. ¿Cuánto? Es el hombre que tomó nuestra naturaleza y está peleando la batalla que Adán perdió allá en el Edén, la está ganando, y sabe que para poderse presentar a hacer la obra de Dios son 40, porque es el tiempo que el hombre tiene que estar de la presencia de Dios hasta que Dios lo mande a pasar. Así que cuando Moisés se presentó 2 veces delante de Dios, 2 veces delante de Dios se presentó Moisés, ¿ve? Tenía que esperar 40 días cada vez, porque él sabía que hay que esperar eso, el hombre. ¿Ve? Cuando Salomón hizo el templo, Salomón hizo el templo de Jerusalén. Grábese esto, el templo que hizo en Jerusalén, una de las maravillas arquitectónicas del mundo de su tiempo. Fue en el año 480 de salida de Egipto, el año 480. Simplemente búsquelo allí en la Biblia, que está allí esa información, ese dato. ¿Por qué? Porque son 12 tribus. Por lo tanto, había que poner para cada tribu 40 años, y 40 por 12 son 480. Y en el año 480 de la salida de Egipto, entonces hacen el santuario. Tiene que entender todo eso con los números, con esos números de la Biblia. Ok, entonces ya siguiendo con todos estos datos, ahora nosotros podemos avanzar mejor. ¿Ve? Veamos, veamos entonces allí, para poder entender aquello de que cuando está diciendo allí en Apocalipsis, en Daniel 7:25, dice allí: el cuerno pequeño hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo y en medio de un tiempo, son 3 años y medio. Ya los estudiosos de profecía saben que ahí hay un proyecto divino. ¿Cuál es el proyecto que hay allí? Que simplemente el anticristo, que es el que está gobernando allí, iba a ser limitado su tiempo, limitado su tiempo. Dios intervendría limitándole el tiempo, porque si Dios no limitaba su tiempo, él pues seguía y no se detenía más. 3 años y medio profético. Recuerde que el año hebreo solo tiene 360 días. Así que 360 por 3, más la mitad de 360, que son 180, son 1260, pero está en la aritmética de 7, 3 años y medio, un submúltiplo. ¿Ve? Un submúltiplo. ¿Ve? ¿Cuántas veces habla la Biblia con respecto a este acontecimiento? A este acontecimiento. Daniel 7:25 habla allí, Daniel 7:25, y luego Daniel 12:7.
5 veces aparece esta aritmética en Daniel y Apocalipsis, 5 veces. Daniel la presenta 2 veces y Apocalipsis 3. Ya se ve la importancia que tiene este cómputo en la profecía. Los 1260 años el apogeo del papado. La importancia que tiene está 5 veces. Pero como dice Daniel 12:7. Daniel 12:7 dice de la siguiente manera. Dice así. Daniel 12:7 dice así, dice. Oí al varón vestido de lino que estaba en pie, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ese es el tiempo de persecución, de maltrato, que va a pasar el pueblo de Dios en la historia. Escuche bien. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ¿qué significa dispersión? O sea, que la persecución realizada por ese poder perseguidor y destructor del 538 a 1798 dispersaba, maltrataba, perseguía a los santos. Pero cuando esto termine, se acaba la dispersión del pueblo santo. Y dice que todas las cosas serán cumplidas, porque esa es la profecía que cumplida ya cumple todas las profecías. Esa es la importancia que tiene esta profecía allí de los 1260 años. ¿Ve? Entonces dice allí en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, menciona 2 veces, Apocalipsis 12 menciona 2 veces esta cantidad. Dice allí, escuche bien, Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, a donde tiene un lugar preparado por Dios, para que la sustente por 1260 días. Esta es la tercera vez que lo menciona. Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 12:6. ¿Ve? Esta profecía, 1260 días. Es la misma 3 años y medio y es el tiempo de la batalla, de la persecución que sufre la iglesia profética en el tiempo. Así que entonces, dice allí, dice allí entonces en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, escuche bien, ya lo dijo, lo mencioné en Apocalipsis 12:7. La mujer huyó al desierto, escuche, huyó al desierto. La palabra desierto en Daniel y Apocalipsis significa, escuche bien eso es, que no hay población. La mujer huyó en Europa, del 538 hasta Lutero y hasta muchos años más. En Europa, la iglesia, los fieles creyentes, siendo perseguidos y muertos y huyendo a los lugares despoblados de Europa, como en el Valle del Piamonte en Italia y otros lugares desérticos, es decir, que no había población, huyendo en los montes, en la serranía, en las cordilleras, huyendo. Se llama desierto porque no hay población. ¿Ve? Grábese eso, la palabra desierto. Entonces dice Apocalipsis 12:7, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Es importante. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Escuche bien eso. Escuche bien, querido. Escuche bien esto. Las 2 alas de la gran águila se le dieron a la mujer. No dice que se le dieron alas de águila. Se le dice que se le dio las 2 alas de la. O sea, que es lo que se llama, lo que llama el artículo definido. Gran águila. Hay muchas águilas y todas son las que vuelan más alto. Lo que está diciendo es que a la mujer se le dieron las alas. Escuche bien, eso es. Para volar de Europa, del Imperio Romano de Europa, para salir volando de allá, para venir acá. Esta huida de la mujer, la huida de la mujer
al desierto. Comenzó en Europa y terminó aquí en América. Este país donde estamos está en la profecía. ¿Ve? Eso es un dato muy importante que usted tiene que conocer. Las dos alas de la gran águila. La gran águila era el imperio romano. Ese era su símbolo. De allá ella voló para establecerse aquí en el desierto. Terminaría acá. ¿Cuándo vino la iglesia huyendo de allá? 1620, cuando vinieron los padres peregrinos. ¿Ve? ¿Cuándo terminó el periodo profético? 1700, perdón, tengo muchos números en la mente ahora. ¿Ve? Cuando terminó el periodo de 1260 años, 1798. Escuche bien esto. ¿Cuánto duró la mujer en el desierto en América? Duró muchos años, porque el desierto se dividió entre Europa y América. Grábese bien, que vamos a estudiar muy bien esto, el papel de los Estados Unidos en la profecía. Como la mujer en el desierto llega, y se le llama desierto también a América. Grábese esto, se llama desierto también a América. O sea, aquí en profecía, este país se llama el desierto. En profecía de Apocalipsis se llama el desierto. Es lugar a donde la mujer huye, que no había población. Acá. Llega a 1620 y se pierde a 1798. Eso son muchos años que dura ella, 1620, 1798. Son como 160 años, de 2260. Dura más de 160 años, le tocan acá, en los Estados Unidos. Así que este país en profecía se llama el desierto. Tiene varios nombres, pero uno de ellos es el desierto. Yo quiero que se graben eso porque va a ser muy importante.